Hebreos capítulo 1. ¿Sí? Y fíjense que nosotros como pastores estamos llamados a predicar todo el tiempo salvación. Existe que muchas personas se han desviado y no solamente se preocupan por la parte material. Pero créanme que la palabra de Dios dice que cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán Por añadidura. por añadidura. Hebreos 1, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Creo que sí, voz de trompeta. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, como heredero más excelente o nombre que ellos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Quieras tú, Señor, en esta mañana tener misericordia de nosotros. Quieras tú permitirnos entender tu palabra, comprenderla, Señor. Quieras tú permitir que haya salvación en esta mañana en nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Voy a tomar asiento, mis amados. Hay cosas que a mí me gusta enseñar, porque muchas veces cuando el pueblo de Dios entiende la palabra, le es mucho más fácil caminar en ella. La Escritura nos enseña que mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Muchas veces como cristianos nosotros no nos preocupamos ¿por qué? Por el conocimiento. Y es algo que no debiera ser así, ¿sí? Dígale al que tiene a su lado, tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué está diciendo la palabra de Hebreos? Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo quiero que despeluque hoy esa Biblia porque hoy la vamos a leer, ¿sí? Entonces, si usted no la trajo, no se preocupe, pero yo voy a orar para que Dios provea muchas Biblias para esta iglesia. Amén. Amén. Romanos 3, versículo 9. Vaya a Romanos, ahí con calma, los que tengan Biblia, que me puedan ayudar a leer. A mí me gusta hacer los servicios participativos. Tenemos un privilegio, tenemos una iglesia en este momento pequeña, donde todos podemos compartir. Cuando la iglesia va creciendo, llega un momento donde no podemos tener este privilegio, ¿sí? Este momento es de privilegio. Dios te da el privilegio de poder compartir con tus hermanos la palabra y que todos podamos leer, que todos podamos edificarlos. ¿Amén? Amén. ¿Qué dice Romanos 3:9? Pues, como nosotros mismos que ya hemos aplicado con Dios, que entiendes que todos vivan. Un momento, que todos están bajo ¿qué? Pecado. Hay algo que yo quito muchas veces del pueblo del Señor, es la altivez, ¿sí? Muchas veces como cristianos nos volvemos altivos, nos volvemos personas soberbias. Empezamos a mirar a los demás por debajo del hombro, ¿sí? A veces Dios por su gracia nos libera, como en mi caso, de las drogas, del alcohol, ¿sí? De la promiscuidad. Y cuando nos libera, entonces ya empezamos a mirar con altivez. Ay, ese borracho. Ay, ese mago. Y encuentra uno esa actitud en el pueblo de Dios. Encuentras a los cristianos muchas veces juzgando
a los que están en condición de pecado. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien comprenda. ¿Sí? ¿Por qué tú eres salvo en esta mañana? Te hago esa pregunta, ¿por qué tú eres salvo? O quisiera hacer otra pregunta mejor, quisiera que todos me contestaran. ¿Cuántos tienen seguridad de su salvación? ¿Cuántos saben que si hoy murieran, irían al cielo? Ahí sí no los escucho muy emocionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos generando en la palabra nuestra dependencia de nuestra salvación, sino en nuestras propias obras. Y la Biblia dice que ya no somos salvos por obras, sino ¿por qué? Gracias. Por gracia. Pero te pregunto que si eres salvo y te quedas pensando, ¿por qué tu salvación está puesta en ti? Es mi gran pregunta. ¿Qué ha puesto la salvación en tus manos y no en las manos de Dios? ¿Qué ha puesto tu salvación en manos de lo que tú hagas y no en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti? Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿No hay quien busque a quién? A Dios. Entonces, ¿por qué le estamos buscando en esta mañana? ¿Te has preguntado? Una transformación. Todos se desviaron, unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué Dios trajo la ley o los mandamientos? ¿Se acuerdan que Dios dio los mandamientos en el monte Sinaí? Le cantamos a los niños y les hablamos del monte Sinaí, donde Dios dio su palabra, ¿sí? Pero ¿quién tiene claridad? ¿Por qué Dios dio los mandamientos? ¿Para qué Dios dio el mandamiento? Piensa un poquito. ¿Para qué Dios habrá dado los mandamientos? Para estar en el camino correcto. Para arrepentimiento de pecado. Vamos, ayúdeme. Si usted no piensa en estas cositas, muchas veces nos perdemos del camino. ¿Por qué Dios tuvo que darle mandamientos al hombre? Para que saliera del pecado. ¿Para que saliera? ¿O para que se diera cuenta? Se diera cuenta. Entonces, cuando yo soy conocedor de la ley, ¿sí? Cuando yo sé que hay un mandamiento que dice no robar y yo robo, ¿qué hace el mandamiento? Me confronta. Me acusa, ¿sí? El mandamiento lo único que hace es que me demuestra que soy ¿qué? Pecador. Pecador, Infractor. infractor de la ley. El mandamiento está para que yo me dé cuenta que he pecado. Pero pregunto, ¿el mandamiento como tal me quita el pecado? No. O sea, los mandamientos, entre más los conoces, más te das cuenta que eres ¿qué? Por eso es que la palabra de Dios nos muestra que cuando una persona conoce muchos mandamientos, más pecador se hace.
Por eso el pueblo de Israel, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, conocían la ley, conocían el mandamiento, pero ¿los cumplían? No. Te pregunto una cosa, ¿tú conociendo el mandamiento los cumples? No me contestes. Porque es que el mandamiento por sí mismo no nos libra de nuestra naturaleza ¿de qué? Pecado. De pecado. ¿Sí? El mandamiento lo único que hace es que te muestra que eres pecador. Y como pecador estás alejado de la gracia de Dios. Yo quiero que usted medite un poquito ahí antes de seguir. Porque es que muchas veces nos adelantamos al propósito de Dios. Algo que yo en la congregación hice fue coger el libro de Romanos y nos demoramos casi 6 meses estudiando. No predicábamos otra cosa. No había prédicas diferentes. Y los hermanos, ¿a dónde vamos? A Romanos. Porque es que Romanos desarrolla el tema de la salvación. Primero te confronta y te muestra tu propia naturaleza. Esa naturaleza de pecado con la que nosotros nacimos. ¿Sí? La Biblia nos enseña que por causa del pecado fuimos separados ¿de quién? De Dios. Y el pecado generó un abismo entre Dios y los hombres. Pero Romanos capítulo 1, 2 y 3 empieza a desarrollar la idea y nos muestra que nuestra propia naturaleza es terrible. Porque siempre nos conduce a hacer ¿qué? Lo malo. ¿Sí? Por eso es que Pablo en algún momento grita y dice, ¿quién me liberará de este cuerpo de qué? De muerte. ¿Sí? Miserable de mí. Y eso es tema de otra predicación. Yo quiero que usted mire ahí y vamos a seguir leyendo. La justicia es por medio de la fe. Pero yo quisiera preguntarle a los creyentes ya más maduritos, ¿qué es justificación? Es sencillo. Yo lo voy a enseñar de la siguiente manera y quisiera que tú lo aprendieras, porque cada vez que tú escuchas en la Biblia la palabra justificación, tú necesitas entender qué es la justificación. ¿Sí? Vamos a mirar la justificación como cuando llevan a un reo, ¿sí? Llevan a una persona a la cárcel. ¿Cómo lo llevan? Esposado, ¿no es cierto? Cuando lo llevan esposado, lo ponen frente al juez. Entonces el juez, ¿sí? Con el fiscal le pregunta por qué lo han traído. Entonces el fiscal viene y empieza a leer, ¿qué? Los cargos. El prontuario, los cargos, ¿sí? ¿Por qué lo han traído? Entonces la Biblia me enseña que a cada uno de nosotros nos tienen un historial. A usted, la que más se cree más pura, más santa, más buena, también tiene su prontuario. No se preocupe. ¿Sí? Todas las cosas que hicimos desde pequeños hasta el día de hoy. Entonces, está ese prontuario y por causa de eso, ¿qué merecemos todos nosotros? Por causa de nuestros pecados, ¿qué merecemos? ¿La qué? La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y estamos separados de Dios por causa de ¿qué? Del pecado. Del pecado. Entonces, todo está escrito y aquí, no en este libro, uno más grande, porque algunos de ustedes han pecado mucho más, ¿sí? Entonces tienen una enciclopedia ya lista, diciendo por qué van a ser condenados. Entonces está ahí los libros que los acusan, pero la justificación, escúcheme bien, es esto. La justificación legal, porque la justificación es un acto legal por el cual Dios pone los pecados tuyos, ¿sí? ¿En quién? ¿En quién pone esos pecados? ¿Quién? ¿Sí lo saben? ¿En quién? ¿En quién? Esto es justificación. Esta eres tú, pero cuando Dios te justifica, lo que está haciendo es ¿qué? Pone tu prontuario, Amén. pone tu castigo, ¿en quién? En Jesucristo. Ahora, ¿cómo estás tú?
Libre. Libre. Limpia. Por eso vamos a hablar de otro tema que se llama santo o santa. ¿Por qué somos santos? ¿Por qué somos santas? ¿Por qué no justifica? Porque Jesús No justifica. nos justificó. El Padre puso nuestros pecados en Cristo y como ahora están en Cristo, nosotros somos justos delante de los ojos de Dios. Amén. Pero ¿quién tuvo que pagar por nuestros pecados? Esos pecados no se quedaron sin castigo. Por eso Jesús tuvo que ir a la cruz, a morir por ti y por mí. Amén. Amén. Entonces, ¿entendemos la palabra justificación ahora? Es un acto legal por el cual Dios pone nuestros pecados en Cristo Jesús para que Él pague por nosotros. A esto le llamamos justificación. Entonces, cuando ya tú leas en la Biblia la palabra justificación, te vas a acordar de lo que Jesús hizo por ti. Amén. Por eso amo a Jesús, por eso alabo a Jesús, por eso glorifico a Jesús cada mañana, porque entiendo que Él llevó en la cruz todos mis pecados, me justificó. Ahora sí vamos a leer Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora sí entiendes ese versículo. ¿Sí se dan cuenta? Si tú no entiendes la palabra justificación, vas a leer esto y no vas a comprender absolutamente nada.